Vale, entonces, empecemos de una. Empecemos de una con ese texto. Vamos a desmenuzarlo como el de la semana pasada y ahí vamos aprendiendo cositas nuevas, tanto en gramática, también palabritas nuevas en traducción. Entonces, ahí pues ustedes tienen la ventaja de que pueden usar el traductor de una, pero yo igual les voy a ir comentando la traducción. ¿Listo? Pero como para ir más rápido, ustedes pueden ahí ir haciendo ese ejercicio. Bien. Listo, entonces empecemos. Dice entonces este textico que es interesante también. Dice que es del día de San Valentín. Listo. Fíjense lo que esta cosita, el apóstrofe con esa S. Esa apóstrofe, bueno, esa comita se llama apóstrofe. ¿Listo? Esa comita significa de. Bien. De. Y siempre cuando vean esa comita es como que se lee al revés. ¿Listo? Se lee como al revés. Esperen que arregle esto aquí. Bueno. Y bueno, ese era el texto que les había mandado la semana pasada, como para que practiquen la traducción y vayan ganando vocabulario, que ya sabemos que es porque es importante. Entonces, como les decía, esta apóstrofe con esa S significa de. ¿Listo? De. Por eso dice día de San Valentín. Fíjense que es como al revés. Es por eso que toca. Eso no es el anglosajón, no. Anglosajón es, eh, sí, los idiomas de Norteamérica. Anglosajón quiere decir que es de allá de Norteamérica. Eso cuando es anglosajón puro, sí, o sea, que viene de allá de Norteamérica. Listo. Yo siempre lo conocí fue como apóstrofe. Bien. La comita, la comita. El tema se llama genitivo sajón, dice. Ahí lo confundiste con anglosajón. Se llama sí. El tema esa. No, la comita se llama apóstrofe. Listo. La comita se llama. Pero el tema, o sea, que significa de, ese es bueno, genitivo, sí, genitivo sajón, así es. Listo, ahí lo confundiste con anglosajón. Bien. Entonces, ese tema, cuando uno le coloca el apóstrofe junto con la S, ahí sí se llama gen, genitivo sajón. ¿Listo? Ya entendí, ok. Listo. Ese es como el tema, el IFES lo evalúa mucho, ese genitivo sajón. Porque mucha gente lo confunde como plural. Dice Día de San Valentines. No, esa S no es de plural, así como en español. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces empecemos con la traducción. Dice, ¿sabes? Do you know? ¿Sabes que, rayita, en febrero 14, todos los años? Fíjense, febrero 14. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Pero aún así, cuando estemos estudiando, intenten prestar la atención, ¿ok? Porque ahí con el ejemplo se sabe. Se aprenden cositas nuevas también. Entonces, en el ejemplo nos aparece que es la A, happens. Bien. Entonces diría con la A, ¿sabes qué pasa? Happen significa de qué pasa. ¿Listo? De qué ocurre. ¿Listo? Pasa de qué ocurre. Sería, ¿sabes qué pasa en febrero 14 todos los años? El 14 de febrero todos los años. ¿Listo? Entonces es bastante bueno que también traduzcan las opciones de respuesta porque ahí también tienen una fuente como de vocabulario. ¿Listo? Entonces, eso para cuando estén estudiando. Porque esa es la idea, ir ganando como traducción y también ir ganando vocabulario. Entonces, hagamos eso. Appear es aparecer. ¿Listo? O sea, que apareció de algo. Shows viene siendo de mostrar. ¿Listo? De que muestra. Y passes es pasar.
Pero no pasar de ocurrir, ¿ok? No pasar de ocurrir, sino pasar como, fíjate, pasé el examen de inglés. Bien. O sea, porque en inglés uno no dice yo perdí el examen. Uno dice yo pasé, o sea, o sea, de que me fue bien, lo pasé, pasé la nota que se necesitaba. Listo, entonces ese pasis no es como de pasar, sí, es como pasar, pero de aprobar, exactamente, Tata. Sí, de aprobar algo. Ellos no dicen, no, yo perdí. No, ellos no dicen yo me gané el examen. Listo, ellos dicen yo, pasé el examen. Entonces, bueno, como aquí estamos hablando de un evento, estamos hablando de un día especial, sería ese, es un día que ocurre, ¿listo? Un evento que pasa. Es por eso que viene siendo la A, happens. Y miren algo muy importante. Fíjense que todos terminan con S. Shows, passes, happens. ¿Listo? Eso pasa porque está en presente y porque estamos hablando en tercera persona. ¿Listo? O sea, estamos hablando de eso. It. Eso. Una cosa. En este caso, un día. ¿Listo? Como estamos hablando de un día, entonces está en presente, sí. Está en presente. Claro, ¿por qué sabemos que está en presente? Por justamente lo que les marqué al principio, el do you know. Eso es lo que me da que está en presente. Presente. Bien. Entonces repasemos eso. El do, esa es como la pista de que está en presente. Bien, eso es lo que me da la pista. En pasado es el did. Entonces el pasado. Y en futuro es el will. Entonces, esto es súper importante que lo tengan en cuenta a la hora de hacer estos textos. Bien, es pero demasiado importante que sepan primero de quién están hablando. Las dos cosas más importantes en estos textos de inglés es saber de quién estás hablando y en qué tiempo lo estás hablando. Bien. Sí, por el auxiliar. Esos son, pues, el auxiliar. Do, did, will. Listo. Eso es como, siempre que vayan a hacer un texto, mentalícense de eso, de que deben buscar de quién están hablando. En este caso, estamos hablando de un día. Entonces, el pronombre que le corresponde sería it. O sea, eso es tercera persona. Y también deben estar muy pendientes de eso, de saber identificar si están en presente, pasado o futuro. Porque dependiendo de eso, así también les van a preguntar en las rayitas. ¿Listo? Les pueden colocar una en pasado, una presente y una futuro. Entonces, si no saben en qué tiempo están hablando, ya se les va a complicar demasiado. ¿De qué forma cambia el verbo en cada uno? Mm, Cuando agregas esto, no cambian. ¿Listo? Cuando agregas el auxiliar, no cambian. ¿Listo? Cambia cuando no tienes el auxiliar. Cuando no tienes el auxiliar, ahí sí cambian. ¿Listo? Cuando cambias el verbo. Bien. Ahí sí cambia. ¿Listo? Cuando es positiva. Ok. Sí. Did you say? Por ejemplo, what did you say? Fíjate, el verbo está normal, el verbo está en presente, pero ya yo sé que está en pasado por el auxiliar. ¿Listo? Cuando yo coloco el auxiliar ya no es eh, como necesario colocar el say. Bien. Sí, cuando es afirmativa, sí toca decir I said. Pero fíjate, aquí ya no tengo auxiliar. Aquí tengo el verbo en pasado. Ya ahí uno se da cuenta de que está en pasado. Verbo en pasado. ¿Listo? Entonces, si debes tenerle miedo es cuando no tengas el auxiliar, porque cuando no tienes el auxiliar, ahí sí toca pues saberte el verbo, saber si está en presente, pasado o futuro.
Bien. Bueno, hagamos algo, hagamos algo. Vamos a ver quiénes saben inglés aquí. Fíjense lo siguiente. Les voy a colocarles yo la frase. Dice, coloquemos a Samuel. Listo. Samuel, rayita, a book. ¿Listo? Bueno, no, pongámoslo más fácil, pongámoslo más fácil. Digamos esto, Samuel. mm, Sí, dejémoslo acá. Sí, dejémoslo así. A book now. ¿Vale? Entonces les coloca las opciones. Sería read, read, read. ¿Listo? Reading. ¿Cuál sería, chicos? La C. Ok. Vale, algunos que la C. Vale. Miren lo que pasa. Primero, lo que les dije, las reglas, chicos, o la estrategia. No, no, esto no es una regla, listo, es algo que yo recomiendo para que no cometan errores con esa parte de inglés que es súper complicada, incluso para los que saben inglés. Lo primero, el pronombre. ¿Listo? O sea, ¿de quién estamos hablando? ¿Listo? El pronombre, eso es como lo primero. ¿De quién estamos hablando aquí? Pues de Samuel. Ese es el pronombre. Samuel es, bueno, en el pronombre es he, él, ¿listo? Ese es el pronombre. Eso es lo que yo me refiero cuando yo les digo que identifican de quién están hablando. Bien. Ahora, ese es el pronombre, ¿listo? Toca sabérselo. I, you, he, she, it, we. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, con los pronombres. Esto es súper importante porque ya sabiendo el pronombre, toca saber, pues, si está en presente, pasado o futuro, o sea, el tiempo verbal. Entonces, ese tiempo verbal, ahí es donde entra el contexto. ¿Listo? Ahí es donde entra el contexto. Fíjense, now quiere decir ahora. ¿Listo? Ahora. Si estamos hablando de ahora es porque estamos hablando del presente. Bien, presente. Entonces, cuando tenemos tercera persona y tenemos presente, se le agrega la S al verbo. Reads. Y fíjense, así es como se hace la mayoría de preguntas que tienen rayitas. O sea, se aplican más cosas, pero lo más básico es esto. ¿Listo? Si no saben hacer esto, es bueno que lo vayan haciendo. Now confunde, ¿por qué? Tienes que saber qué dice ya. Tienes que saber qué significa now. ¿Listo? Porque presente simple es para rutinas. No, presente, o sea, presente ahora. ¿Listo? Ahora. Now. Y los otros tiempos son, sí, el presente es presente. Listo. Pero sí, eso requiere un poquito de práctica. Entonces ahí les dejo esas como lo más básico de que deben saber. ¿Listo? Súper importante que sepan el pronombre y identificar si está en presente, pasado o futuro. Presente simple, sí, eso. El nombre es lo de menos. Oh, pero no serviría reading, no serviría el reading porque el reading se utiliza antes de una preposición y aquí no hay ninguna preposición y debe tener el verbo to be. O sea, debería decir he is, el verbo to be. Si no tiene eso, no puede tener ing. Bien. Entonces, ahí para que vayan repasando esos temitas. ¿Y por qué la S? Porque esa es la regla. Cuando es tercera persona y está en presente, siempre se le coloca la S al verbo. Siempre. Eso es algo que, esas son las cositas que toca saber.
Bien. Listones. Sigamos. Sí, eso era como para que vean el ejemplo de lo que les digo. Siempre piensen en eso. Pronombre y tiempo. Y ya luego lo que venga. Listo. Entonces, ese era el ejemplo. Ese era solamente el ejemplo. Ahora sí viene como... ¿Y cómo sé que está en tercera persona? Ah, pues eso lo tienes que saber. Te tienes que saber los pronombres en inglés. Eso es como lo más básico. Los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. Eso se lo tienes que saber. Si no, corran a aprendérselos. Listo. La tercera persona, el singular, son estas. Tercera persona. He, she, it. Esa es la tercera persona. Entonces, con esos pronombres es que se le coloca la S. Entonces, si no, tienes que ir corriendo a aprendértelos. ¿Listo? Vale. Sí, bueno, para eso es esto, para que se den cuenta de qué es lo que les hace falta. Si ya te diste cuenta de que te hace falta eso, ya ganaste. Bien, sigamos. Voy a seguir traduciendo. Muchas personas intercambian regalos, chocolates, tarjetas y flores. Bueno, ojo aquí, chicos, algo que se me ocurre. Lo que muchas veces nos recomiendan cuando estamos haciendo esas tarjeticas, esos textos, es que no leamos todo, sino solamente leamos lo que viene antes y después de cada, de cada rayita. O sea, como no ponerse a traducir todo porque es una pérdida de tiempo. Eso puede ser bueno, sí. O sea, como, ¿para qué vas a leer eso si no hay rayita ni nada? Eso es lo que muchos recomiendan, pero yo sí lo recomiendo porque aunque no lo crean, el sentido, eso le da sentido global, como cuando estamos leyendo lectura crítica. Eso le da el sentido global para que tú sepas de qué se está tratando el texto. Entonces, yo creo que así se cometen errores. Bien. Ok. Bueno, y revisas la grabación, sí, los primeros minutos que te perdiste. Vale. Entonces, cuando estén estudiando, yo sí les recomiendo demasiado que traduzcan absolutamente todo. ¿Listo? Porque iban aprendiendo palabritas nuevas, se van dando cuenta de la gramática, van practicando la traducción tan precisa que tanto les hablo, y también aprenden la gramática con las rayitas. Pero sí, con estos texticos se puede aprender mucho inglés, o sea, se puede aprender traducción y gramática al tiempo, porque ambas cosas se necesitan. Listo. Luego dice, esto es hecho para celebrar el día de San Valentín, Valentine's Day. Es siempre muy divertido obtener una tarjeta o o algunos chocolates, pero, ¿listo? Pero, dice, hacemos esto. Entonces, fíjense, ¿de quién estamos hablando? De nosotros. Estamos en presente, porque ahí está el do. Fíjense. Eso es como lo primero que deben mirar, siempre. ¿De quién estamos hablando y en qué tiempo estamos hablando? ¿Listo? Entonces, fíjense, y es una pregunta. ¿Listo? Es una pregunta. Eso también sirve demasiado. Bien. Es una pregunta. Si done es hecho. ¿Listo? Entonces, pero hacemos esto. Vamos a ver las opciones. La 22 dice, la A es ¿dónde? ¿Listo? ¿Dónde? La B es ¿por qué? La C es ¿cuándo? Y la D es ¿qué? Fíjense, este tema se llama W questions. O sea, preguntas W, porque fíjense que todas empiezan con W. Where, why, when, what. Bueno, eso toca saberlo. ¿Qué significa cada W questions? Cada pregunta con W.
Entonces, miren bien la diferencia. Where es dónde, o sea, de lugar. Why es por qué. When es cuándo. Y what es qué. Listo, entonces aquí sería why, o sea, ¿por qué nosotros hacemos esto? Listo, sería why. Mira, cuando te dicen, mira, ¿tú por qué haces eso? Mira, ¿tú por qué eres así? Listo, entonces sí, sería la B, porque es la única que tiene sentido aquí. Sería, ¿por qué nosotros hacemos esto? Y fíjense que el sentido global, lo que habíamos leído antes, que no tenía ninguna rayita, también como nos ayuda a ver de para dónde va la cosa. ¿Listo? Hay otra manera de decir por qué, pero eso es para responder. Sí, así es. Sí, esto es solamente para pregunta, como les digo. Todo eso toca darse cuenta. Si está en pregunta, si es una negación, si es una afirmación, todo eso ayuda. ¿Listo? Sí, el que es para responder es because. Ese es para responder. Para pregunta es why. Es por eso que el tema se llama W question, o sea, preguntas W, porque todas empiezan con W. ¿Listo? Esas son como las formas, así es como se pregunta en inglés. ¿Por qué eres así? ¿Por qué haces esto? ¿Dónde te puedo ver? Sería con el where. ¿Cuándo te puedo ver? Sería con el when. ¿Y qué quieres que te lleve? Ese qué sería con el what. Bien. Entonces, creo que hasta ahí fácil. W question, sí. WH. Ok, sí. WH o W questions. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, parece como que fácil. Parece como que fácil. No sé si me están en... What? No, what es qué. ¿Listo? What es qué. Sí. Aquí es otra cosa. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Listo? Sí, porque yo sé que aquí hay de todos los niveles de inglés, entonces es bueno ir lento, pero seguro. ¿Cuál sería otro? Porque sin... ¿Cuál sería otro? ¿Por qué sin pregunta? No, solamente hay esos. Why y because. Sí, solamente para responder because. Because. Ese es para responder. Y para pregunta es el why. No hay más. ¿Listo? Hay otras formas de responder, hay otras formas, algunas más rebuscadas que otras, pero esas son como las más comunes. Bueno, no es como en el español que nosotros tenemos por qué con tilde y separado, por qué separado y sin tilde, por qué pegado. Y sí, en español nosotros tenemos un montón de variantes, pero no, en inglés eh, no son no se complican tanto la vida. Bien, sigamos entonces. Uno bueno, me faltó seguir traduciendo. Entonces dice, pero ¿por qué hacemos esto? There is, fíjense, there is, ese es el I con H. O sea, hay del verbo haber. Hay muchos misterios sobre este día. O hay mucho misterio sobre este día. ¿Vale? A lot of mystery about this day. Hay mucho misterio sobre este día. Ahora sí sigamos. Fíjense, traduzcan absolutamente todo porque ahí van ganando palabritas nuevas. Dice entonces, uno de, uno de los, uno de los o de las, depende de lo que diga la rayita, dice, fíjense, dice, ¿cómo me doy cuenta que está en presente? Por la S, justamente por la S que ya sabemos que se coloca al verbo cuando está en presente. ¿Vale? Fíjense que eso es uno de los temas más importantes del inglés. Colocarle la S cuando hablamos en tercera persona. Bien. Entonces, una de las rayitas dice que
El original Valentín era un regalo. ¿Listo? A prize. Es como un regalo, ¿cierto? O un premio. Lo voy a confirmar. Price. Es como, es padre, ¿no? Sacerdote. Sí, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Sí, cura, sí. Price. Sí, lo confundí con otra. Este es sacerdote. Entonces, fíjense. Ahí, hasta yo que tengo tanta experiencia estudiando inglés, aún así aprendo palabritas nuevas. Entonces, es por eso que es muy importante hacer este ejercicio. Sí, este es el cura. Vale. Sí, ahí vamos aprendiendo palabritas nuevas. ¿Listo? Apprised. Say. Sí, Alex, ¿qué pasó con say? Say es el verbo decir. Bien. Bueno, aprovecho para decir eso. Sí, que me están preguntando por interno. eh, mejor sacerdote. Sí, pues cura, padre. Como quieres decirle. Say. Say es el verbo decir. Y aprovecho para contarles una de las cosas más importantes si quieren responder bien, o sea, si quieren llegar a un nivel de inglés más alto. Y es aprenderse los verbos en presente, pasado y futuro. ¿Listo? Bueno, no, presente, pasado y presente perfecto, en participio. ¿Listo? Porque cambian. Entonces, yo les voy a buscar verbos irregulares, sí, verbos irregulares, sí. Irregulares, también saber cuáles son los regulares, sí. Eso es lo que necesitan aprender. ¿Listo? Porque el IFES lo califica, pero demasiado en estas partes que son de textos. Y es por eso que es difícil, porque si no te lo sabes, se puede complicar demasiado. Entonces, sí, yo estoy en la tarea de buscar como una lista de verbos, como una lista de verbos donde aparezca presente, pasado y participio, para que ustedes lo repasen y los puedan identificar. ¿Listo? Sí, eso es algo que mucha gente hace. De hecho, hasta yo lo hice cuando estudiaba Breakfast. Listo. Me dieron una lista de verbos y me daban ahí sus diferentes variantes, especialmente los irregulares. Entonces sí, es muy, pero que muy importante que tengan esa lista. Sí, se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Si ustedes se aprenden los verbos irregulares, ya tienen un gran porcentaje de la prueba asegurado. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el pasado de hit? Este es el verbo golpear. ¿Listo? ¿Cuál es el pasado de hit? Hit también. Hit también. ¿Y el participio? Sí, también. Hit también. Entonces, sí, esas son cositas que también toca saber. Hay verbos que no cambian. ¿Listo? Hagamos otro, que es muy común. Pasado de read. Red. Read. Se pronuncia diferente, pero es el mismo. ¿Y el participio? Red. Read también, sí, es el mismo. Este es el verbo leer. ¿Listo? Eso es lo que toca saber, porque hay unos... Red, sí, se pronuncia como rojo, sí, se pronuncia como rojo. Pero claro, eso es como la forma de diferenciarlo es con la pronunciación. Si yo te Profe, coloco... Sí, dale. creo que la pronunciación es así, read, rat, rat. Creo que es así, no sé. Sí, read, red y el red. Rat. Sí, red, como rojo. Entonces, si yo les coloco, si yo me coloco que me digan cuál es el presente, cuál es el pasado y cuál es el participio, ustedes no van a poder. No se puede. ¿Listo? No se pueden a menos de que yo se los diga, a menos de que yo se los pronuncie, o a menos de que les coloque el contexto. ¿Listo? A menos de que le coloque el contexto. Porque si yo digo, María leyó, ya yo sé que estoy en pasado, read. ¿Listo? Y así con el contexto, todo lo da el contexto. Entonces, fíjense que esas son las cositas que pueden confundir mucho. Y hay otros que sí cambian y cambian demasiado. Entonces,
Es por eso que voy a buscar esa listica de verbos, porque es Sebas, súper importante. ¿Sí? ¿no hay algún truquito, alguna forma que facilite que uno se aprenda esos verbos? Porque es que en realidad son muchos. Ok. Ok, hablemos de eso. Hablemos de eso. Por ejemplo, yo quisiera decirle un consejo. Cuando yo estaba en mi curso, pues anotaba ahí las palabras. Así yo Ujú. aprendí los verbos y Sí, los como pronunciaba. anotarla. Anotarla, sí. Sí. O Este, pegar una ficha en el muro y repasar. así es. Entonces, miren lo que pasa. En japonés, cuando yo me puse a estudiar japonés y porque me gustaba el japonés, em, el japonés tiene tres tipos de escritura. Ojo con esto. Tiene el hiragana, el katakana y el kanji. Bien. El hiragana y el katakana son fáciles. Bien. Son fáciles. Solamente aprenderse las sílabas, así como aprenderse el vocabulario, así como aprenderse el, el abecedario japonés y ya. Cambian bastante, pero sí, es pura memoria. Fácil. Lo que sí asusta a cualquiera son los kanji. ¿Listo? Los kanji, que son, bueno, que son como esos garabaticos, son como garabaticos que parecen casitas y uno no sabe ni qué es eso. ¿Listo? Entonces yo cuando pues me puse a practicar inglés, bueno, a practicar ese, ese idioma, me tuve que enfrentar a los kanjis. ¿Listo? O sea, muy pronto dando clases de japonés. Pero fíjense, ya van a entender lo que quiero llegar. Listo. Entonces, lo que uno dice es algo como esto. Mire lo que pasa. Bueno, voy a buscar un kanji aquí fácil para que vean el ejemplo. Mm, mm, Sebas, que es más difícil de aprender, el japonés o el alemán, o el ruso. este, depende. Ahorita hablamos de eso también. Que yo estoy justamente empecé a estudiar alemán también con mi universidad. Vale. Bueno, los kanji vienen de la China, sí, tienen como que esa China, pero como, hagamos este, sí, este facilito. A ver, ese símbolo. ¿Listo? Bueno, uf. A ver, así, bien. Ese simbolito. Ese es un kanji que representa algo. ¿Listo? Representa algo. Representa una idea y lo que quiere decir ese kanji es día. Bien, día. Pero entonces, lo que pasa, por la razón por la que es muy difícil, es porque son demasiados garabaticos y toca aprendérselos de memoria. O sea, no son uno ni dos garabaticos, son muchos garabatos y toca aprendérselos. ¿Listo? Toca aprendérselos. Entonces, lo que mucha gente hace, hay un libro que se llama Kanji para recordar, que lo hizo un estudiante justamente para eso, para, sí, para aprendérselo. Diseñó un método que consiste en hacer relaciones. Por ejemplo, este otro kanji. Fíjense, el método consiste en relacionar el dibujito con otra cosa. Por ejemplo, este kanji em, significa 4. ¿Listo? Significa 4, el número 4. Entonces lo que consiste es como
en hacer relaciones o buscarle la forma de 4. Eso es, buscarle forma de 4. ¿Listo? O sea, una forma memotécnica para hacer relaciones y así pues, y así memorizárselo. Por ejemplo, este kanji parece como una ventana. Fíjense, ahí están como las cortinas. Es una ventana y las cortinas aquí a los lados. Bueno, entonces diría, yo lo relacionaría de la siguiente forma. A las 4 de la mañana abro mi ventana. Bien. Entonces, a las 4 lo relaciono con el dibujo de la ventana. Fíjense que es como, que es ese kanji. ¿Listo? Y así es como pasa con todos. Así como se lo haciendo relaciones. Lo mismo pasa con el inglés. ¿Listo? Para aprender vocabulario. Relacionarlo con algo que ya tú te sepas de memoria. ¿Listo? Algo que ya te sepas de memoria para que sea más fácil. Por ejemplo, escojamos una palabra cualquiera. Forbidden. ¿Listo? Forbidden. Sí, que de pronto sea nuevo para muchos. Forbidden. Entonces, lo que mucha gente hace es que solamente la traduce y esto es prohibido. ¿Listo? Eso es prohibido. Forbidden. Es prohibido. Pero si ustedes solamente se quedan con la traducción, se les va a olvidar a los 10 minutos. ¿Listo? Se les va a olvidar con las 10 minutos. ¿Listo? Entonces, para que se lo memoricen, hagan algo parecido. Relaciónenlo con algo que ya se sepan de memoria, con algo que ya tengan en su mente súper claro. Bien. Por ejemplo, besar a alguien que no sea a mi novia está forbidden. Bien. Eso es una relación válida. ¿Vale? O por ejemplo, en mi casa estar despierto a la 1 de la noche está forbidden. Y así van haciendo relaciones con cualquier cosa que ustedes ya tengan memorizados. ¿Listo? Porque si solamente se quedan con la traducción, se les va a olvidar. Se les va a olvidar a los 10 minutos. Y ya, eso está demostrado. Yo creo que más de uno se lo sabe. ¿Se sabe todas las fichas memotécnicas? Pues dicen, pero los dibujos es más fácil. No, no es más fácil porque son miles, bueno, son cientos de kanjis, cientos de dibujitos y todas toca sabérselos de memoria. Bien. Entonces el japonés, a mucha gente le huye al japonés es por eso, por los kanjis, no por más nada. Porque la pronunciación, el contexto, los otros sistemas de escritura son breves. ¿Listo? De hecho, yo hasta me aprendí los dos otros, pero el kanji, toca dedicarle mucho tiempo porque son muchos. Y de memoria, o sea, de memoria porque no hay de otra. ¿Listo? No hay como que un orden lógico o no hay un patrón, no, nada. Es por eso toca aprendérselo de memoria y para aprender todo de memoria, mucha gente usa esa fórmula, como ir haciendo relaciones. Bien. Entonces, eso es como lo que les aconsejo. ¿Vale? Sí, buena pregunta. La pregunta que me hacía Ana, ¿qué es más difícil, japonés o alemán? Pues chicos, el alemán viene de la misma raíz del inglés y del español. Son lenguas romanas que vienen del latín. Romances, romances. Romances, sí, eso. Es romances. Son lenguas romances, gracias. Entonces, claro, como vienen de la misma raíz, vienen de la misma rama, pues todas se van por la misma línea. De hecho, ya tú sabiendo español e inglés, el alemán es relajado. Eso se va por la misma línea. Lo mismo que el francés. Porque todas son lenguas romances, sí, vienen del latín. Esa es la palabra romances. Pero las lenguas asiáticas ya esas no se parecen en nada a esos idiomas romances. Entonces son diferentes, son totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, como decir cuál es más difícil que otro, pues no es como que muy recomendable. Simplemente son diferentes. Son diferentes y depende de lo que ya tú sepas. Si ya tú sabes chino, aprender japonés va a ser súper relajado. Y así, ¿listo? Entonces depende
Depende de qué tanto te guste. Sí, depende de qué tanto te guste. Eso es como lo que determina si es difícil o no, cualquier cosa. Pero sí, son totalmente diferentes. Bien. Siguiente entonces. Sigamos leyendo. Dice, it is said, es dicho, listo, fin, it is said, o está dicho, o sea, bueno, sí, está dicho que el rey Claudius II ha prohibido, o había prohibido, sí, had, fíjense, had es el pasado del verbo tener, listo, have es presente, listo, en pasado es had, el pasado de tener. Bien, ahí es donde está como lo que les comentaba, de aprenderse los verbos y sus pasados. Porque si no, no van a poder identificar en qué tiempo están. Y ya sabemos que eso es súper importante para esta parte de los textos. Entonces, ese rey había prohibido el matrimonio porque, fíjense, este es porque, pero no de pregunta. Ahí está, because. No es porque de pregunta, sino de, bueno, de explicación. Entonces, había prohibido el matrimonio porque él pensaba, fíjense, otro verbo en pasado, thought. Ese es el pasado de think, ¿listo? Pasado de pensar. Entonces, toca aprendérselo, toca sabérselo. No hay de otra. Entonces, porque él pensaba que solamente las personas sin matrimonio, las personas solteras, unmarried, o sea, que no se habían casado, los hombres solteros, eh, hacían los mejores soldados. ¿Listo? Hacían los mejores soldados. Sin embargo, however, sin embargo, Valentín continuó con las bodas para mucha gente, para muchas parejas jóvenes en secreto. Ok, sí, como que el padre, el cura Valentín, siguió haciendo las bodas en secreto para las parejas jóvenes. Entonces, cuando el rey found, rayita, bueno, aquí, este es otro verbo en pasado. Fíjense que el IFE lo pregunta, pero por montón. Este found es el pasado de find, que es encontrar. Bien, entonces si está en pasado sería encontró. Encontró, pero depende de lo que venga después. Entonces, found, coma. Entonces, él ordenó a los soldados a matar Valentín. Matar a Valentín. Ok, el rey dio esa orden. Entonces, mire lo que dice la 24. Find off, find in, find out y find out. Ok. Esta pregunta, sí, es otro temita que pregunta el IFES mucho, que se llama los verbos frasales. Phrasal verbs. O sea que son unos verbos que están compuestos de varias cositas y, y pues, pero no significan lo mismo si nosotros lo separamos. Bien. ¿Cuál era la 23? Ok. Mira lo que pasa, Laura. Ya yo lo expliqué, ¿listo? Ya lo expliqué, pero si no sabes por cuál es porque no sabes el por qué. Entonces, no deberías preguntar, sí, eso, consejo para todos, no pregunten cuál es la respuesta. ¿Listo? No lo pregunten. Porque saber la respuesta, eso no les va a servir para nada, sí, literalmente, no les va a servir para nada. Saber si era la A, la B, la C o la D. ¿Listo? Si no saben cuál es porque no saben por qué, no saben el por qué. Entonces, para sus colegios, para siempre, no pregunten cuál es la respuesta, porque eso es lo de menos. Digan por qué. ¿Listo? ¿Por qué? Digan el por qué.
Si no saben el por qué, obviamente tampoco van a saber cuál es. Entonces, aquí el por qué, bueno, es porque está una de las historias, bueno, una de las historias dice que el original Valentín era un cura. ¿Listo? Historia significa historia, sí, así es. ¿Vale? Entonces, claro, es la stories, porque estamos hablando de historias. ¿Listo? Un ensayo es una investigación, ¿ok? Ah, bueno, y si preguntas el por qué no sabes eso, es porque no lo expliqué. ¿Sí? Por qué no sabes cuál es la 23? Pues porque no lo expliqué. Bien. Sí, yo dije que lo había explicado, pero no, lo expliqué como que... Sí, me puse a hablar de otras cosas. Bueno, entonces sí, la 23 es stories, porque una de las historias dice que el original Valentín era un cura. ¿Vale? La C dice repost. Repost son informes, ¿listo? Y los informes son para noticias, ¿sí? El informe de la noticia o el informe del proyecto, ¿vale? Y aquí no estamos hablando de ninguna investigación, de ningún proyecto, ¿vale? Y la A es un ensayo. Un ensayo es un texto argumentativo. Essay es un ensayo. Es un texto argumentativo. Entonces, si dijera, por ejemplo, el texto rayita argumenta o la tesis es, si hablara de eso, porque esas son las partes de un ensayo, la tesis, los argumentos. Pero no, aquí no estamos hablando de eso. ¿Listo? Estamos hablando del origen pues, de San Valentín. La de cartas, no, pero cartas son entre personas. ¿Listo? Tú le escribes una carta a otra persona. Entonces, si dijera algo como, según las cartas que le mandaba Andrés a su amada, ahí sí podría, en ese contexto sí tendría sentido que es la de cartas, porque estamos hablando de unos mensajes que están intercambiando entre dos personas. ¿Listo? Pero sigue aquí como que, sí, las historias, las leyendas, los mitos, lo que se dice. Lo que se dice es que el original Valentín era un cura. Pues también sirve relacionar el texto con lo que tú sabes del tema. Bueno, a mí me sirvió, yo hice eso, ese texto hoy, a mí me sirvió. Claro, sí, pero a veces te van a colocar texto de un tema que tú ni idea. Ve aquí porque sí, Valentín es un tema No, pues o sea, común, sí, pero pero por lo menos los temas que tú ya conozcas ya vas a un apoyo. sí, sí, aunque de nuevo, nada está seguro que eso se te va a repetir, pero sí, lo que importa son las palabras nuevas que vas ganando y las reglas gramaticales, porque eso sí es lo que se va a repetir siempre. Eso, el tema, el texto, eso no es muy seguro. De hecho, no es seguro que se te repita. De hecho, en inglés es como en donde menos se repiten cosas. Pero sí, pero lo que siempre se repite es las mismas reglitas gramaticales y ese tema como de saber mucho vocabulario. Eso es lo que siempre se va a necesitar para inglés en el ICFES. Saber leer. Bien. Bueno, y gracias por eso. Bien. En inglés se repiten muchos textos. Ese texto no me salió en la primera prueba. Ah, ok. Ah, excelente. Bueno, ahí pues una testigo experta. Ok, bien. ¿Sabe cuál sería lo complicado, profe? Ajá. Es que aparece si el texto está en británico o americano. No, no, eso no. O siempre va a aparecer O sea, americano. hasta donde tengo entendido, el IFES maneja el inglés americano. El Siempre es IFES, americano. bueno, el IFES del inglés es estándar, ¿ok? El IFES del inglés es estándar, pero apuntando más al americano, ¿sí? Porque el British tiene algunas cositas, algunas palabritas que no tienen acá. Pero no, la principal diferencia está más que todo en la pronunciación. En la pronunciación. Ahí donde está como la principal diferencia. Pero sí, es más americano. ¿Listo? Entonces no Como por debería preguntar. ejemplo, un ejemplo que aparezca en un texto y diga
digamos que es person. Ese present en americano es presente, pero en británico sería regalo. No. Sí, pero también hay otras Tam- palabras que Depende pues mucho del es contexto, diferente ¿no? tanto en americano como en británico. Por lo menos sé que en americano se dice apartamento eh, de una manera y Flat. en el británico se dice flat. Y el chocolate también se dice de manera diferente. Sí, pero si tú vas hablando con americano, te van a entender. ¿Listo? Te van a entender entonces. Es la diferencia radica más es en la pronunciación. La pronunciación y algunas palabritas que ellos tienen que acá no. Pero sí, eso es lo normal. Así como en Colombia, hablamos, todos hablamos español, pero los rolos tienen palabras que nosotros no. Sí, eso es normal. Pero es el mismo idioma, es el mismo idioma. Entonces sí, no deberían preocuparse tanto por el British y el American. ¿Listo? Es británico que maneja el IFE, según lo que yo sé, no dice aparte flat. Ok, bueno, pero sí, eso no es lo que va a determinar si se ganan o no eso. Entonces sí, lo más importante es, sí, el inglés que siempre maneja el IFE es algo estándar. Listo. Estándar quiere decir algo que puede entender cualquiera, sin importar la región, sin importar el país. Eso es como el inglés estándar, así como el que usan los reporteros, los que presentan las noticias, porque las noticias todo el mundo debe entenderlas. Bien, eso es como lo que se conoce como estándar, algo que todo el mundo puede entender. Entonces, fíjense lo que pasa. Find out, si uno lo traduce como literalmente, sería encontrar, y out viene siendo fuera, afuera. Pero cuando se unen, fíjense lo que traduce darse cuenta. Bien, parece como que no tiene ningún sentido, ninguna relación, pero así es, chicos. ¿Listo? Ese tipo de cositas toca saberlas también para el ICFES, porque lo preguntan mucho como en esta pregunta. Aquí te están preguntando eso, solamente que en pasado. Bien. Find out es darse cuenta. Si yo le coloco en pasado sería found out. O sea que se dio cuenta en pasado. ¿Listo? Found out. Darse cuenta. Los phrasal verbs. Sí. Entonces, claro, que no se sepa ese phrasal verb, tiene problemas aquí. ¿Listo? Aquí sería found out. O sea, cuando se dio cuenta, ordenó que maten a Valentín. Porque estaba haciendo las bodas en secreto para las parejas jóvenes. ¿Listo? Entonces, sí, aquí pues toca sabérselos. ¿Listo? Toca sabérselos. También les voy a mandar como que una lista de los phrasal verbs más comunes. Porque hay un montón, hay demasiados. Pero hay unos que se utilizan más que otros. Y find out es uno de esos. Ese es uno de los más usados. ¿Vale? También los que tienen el get. Por ejemplo, el get out. Get out. O sea, esto significa salte. Bien, salte. Sal de aquí. Y así hay muchos. Aunque el get es el verbo tener, fíjate que no tiene nada que ver con salir, pero ajá, así es el inglés. ¿Listo? Toca aprendérselo. Bueno, yo creo que nos da tiempo de terminar. Entonces, si van teniendo preguntitas, me van diciendo. Dice, el día de San Valentín es ahora el segundo día festivo más grande para tarjetas y regalos. ¿Listo? Fíjense que ahora estamos en presente. Estamos hablando en pasado, estamos hablando de la historia, ahora volvemos al presente. ¿Cómo sé yo que está en presente? Por el now. ¿Listo? El now es ahora. Bien. Y ahora dice, las mujeres compran, rayita, 90% de las tarjetas, pero los caballeros aún compran la mayoría de chocolates y flores para darlos como regalos de día de San Valentín. ¿Listo? Much more most. Ok. Listo.
Pero bueno, hoy revisemos esto. Miren lo que dice. Almost es casi. Only es solamente. Sí, como el OnlyFans. Solamente para fans. ¿Listo? Solamente. Hardly es difícilmente. Difícilmente. Y just es solo. Bueno, casi como el solamente, ¿listo? Casi como el solamente. Es como cuando tú dices, no, él solamente es mi amigo. ¿Listo? También se puede decir, él solo es mi amigo. Bueno, copiámoslo acá. He's just a friend. Es como decir, he is only a friend. Bien. Aquí traduce solo y acá solamente, pero es lo mismo, ¿listo? En ese contexto es lo mismo. Tiene otros significados, tiene otros usos. Bien. Tiene otros usos. Pero cuando es sola o solamente es lo mismo, ¿listo? Es lo mismo, solamente que uno termina en mente y el otro no. ¿Vale? Entonces, fíjense lo que dice. Si nosotros colocamos la B, sería las mujeres solamente compran el 90% de las tarjetas. O sea, solamente el 90%, como decir apenas el 90%. 90% es demasiado. Yo me iría casi por la A, ¿no? O sea, las mujeres compran casi el 90% de las cartas. Sí, así es. Pero claro, es lo que quiero que vean es el contexto, lo importante que es el contexto. Bien, si dijera, por ejemplo, que las mujeres compran solamente el 1%, ahí sí sería la B, solamente el 1%, o sea, una cantidad muy pequeña. Bien, pero aquí decir solamente el 90% es como decir que solamente aguantó un tiro en la cabeza. Obviamente, eso es demasiado. No podemos decir eso. Ay, qué débil, nada más aguantó un tiro en la cabeza. No, no se puede. ¿Listo? Entonces, fíjense que el contexto es muy importante. Y la D, pues, la D, el mismo problema, porque serían las mujeres solo compran el 90% de las cartas, pero 90% es muy grande. ¿Listo? Decir que apenas solamente sacó 450 en Elite Fest, sí. apenas sacó 450. No, hombre, no estudió nada. Sí, me gustó ese ejemplo. Claro, decir solo sacó 500 en Elite Fest, apenas sacó 500. Apenas sacó 499. He used get 499. La maricadita de 500. Nada, apenas, casi que nada. Entonces, fíjense, aquí el 90%, fíjense que no es poca cosa. ¿Listo? No es poca cosa. Eso me da un contexto, entonces sería, pues, la A es la que concuerda, sí, como decía la chica. Decía, las mujeres compran casi el 90%. ¿Listo? Casi el 90% de las tarjetas. Bien. Y la C, hardly, también la descarto porque sería difícilmente, pero no hay como que razones para decir que es difícilmente. A menos que dijera con otro contexto, diría como, las mujeres difícilmente compran regalos porque son tacañas. ¿Listo? Que falta de Ahí, respeto si eso fuera la realidad. claro, es un ejemplo, pero estoy diciendo, lo que quiero que vean es eso, el contexto, cómo condiciona la respuesta. ¿Listo? Entonces, para tener un buen contexto, toca traducir, chicos. Lo que siempre les digo. Y ya. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, me queda de tarea, pues, bueno, espero que hayan traducido el texto que les mandé. Ya hoy les mando otro y también me queda de tarea mandarles la lista de verbos y la lista de phrasal verbs. Listo, tarea para el profe. En fin, ¿alguna duda antes de terminar? Break. Muy bien la clase, no hay dudas, gracias. Muy bien. Tiene un 5.
Ok, bueno, yo también voy aprendiendo cositas nuevas de inglés. Sí, eso me sirve demasiado para ver si algún día llego al nivel nativo. Eso es como cuando una persona viaja a Estados Unidos y lo que más le interesa es hablar con los nativos de allá para coger como esa traducción, esa pronunciación y todo el contexto americano. Claro, sí. Así hasta yo el simulacro, sí. Ahora, porque ya mañana mando otro. Aunque también puedes presentar un examen para ver en qué nivel estás, por ejemplo, el de Cambridge. Sí, pero eso ya es para ver si sabes, no para aprender. Ya eso es, no es para aprender, ya eso es para certificar tu nivel. ¿Listo? Pero sí, el TOEFL, el IELTS son exámenes muy buenos. Sí, hasta mañana estaré calificando. De hecho, esta noche estaré calificando los que ya me mandaron y, y sí, ya mañana les mando otro. ¿Listo? Y mañana le estoy mandando otro simulacro para calificar y otro para practicar. Listo. Nos vemos a las 8. Pase muy bien.